Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio y con los periodistas para que usted se actualice de lo que está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Y 8 personas han muerto en medio de combates entre las disidencias de las FARC y el ELN en zona rural del municipio de Ocaña. Las autoridades están esperando desplazamientos por la confrontación que cumple ya 36 horas. Cristian Santiago. Me dicen que Cristian no está. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Sin embargo, vámonos al Congreso de la República porque ya inició formalmente la discusión de la reforma laboral en la plenaria del Senado. Andrés Carmona. Así es, Camila, muy buenas tardes. La saludo desde el recinto de la plenaria del Senado, aunque se había citado para las 8:30 de la mañana, solo hasta hace unos pocos minutos pudo iniciar formalmente la discusión del texto de la reforma laboral. ¿En qué se gastó mucho tiempo? En conformar el quórum y las votaciones de los impedimentos. Incluso en varios momentos, en varias votaciones, se presentó el riesgo de que se desbaratara el quórum y tuvieran que levantar la sesión, pero al final, con cerca de 60 senadores presentes en el recinto, se lograron votar todos los impedimentos y a esta hora habla la senadora Aída Bella exponiendo su ponencia alternativa. Escuchemos. Precisamente nuestra ponencia. Aquí no puede haber una serie de excepciones, por ejemplo, en el sector camionero. El sector camionero es de lo que más produce en este país, no solamente de carga pesada, sino también de personas que tienen que ver con los buses, etcétera. ¿Cómo es posible que un camionero muera después de toda su vida de estar por las carreteras de Colombia? Y Camila, no tenga, ¿cómo va a ser la dinámica? Habla la senadora Aída Bella, discuten esta ponencia alternativa que prácticamente es el texto de la reforma radicada por el gobierno. La senadora Bella señala que solo hay 45 artículos en congruencia con la ponencia mayoritaria. Una vez se evacúe esa discusión, votarán esa ponencia y si se llega a hundir, procederán a discutir y votar el articulado de la ponencia mayoritaria que fue presentada por John Jairo Roldán, Juan Felipe Lemos, Angélica Lozano y 6 de los 8 ponentes designados por la Comisión Cuarta. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, espera que esta discusión tome todo el día. Esperan incluso votar en la madrugada, pero hoy se tiene que dejar listo este último debate de la reforma laboral. Camila. 12:03. Gracias, Andrés Carmona, en el Congreso de la República. Y hablamos ahora de situación de orden público en el país. La Defensoría del Pueblo en el Guaviare lanzaron una alerta por la crítica situación humanitaria debido a los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Carlos Andrés Pérez. Lejos de una solución definitiva a la grave situación humanitaria y de seguridad por la que atraviesa el Guaviare, parece estar cada día peor. Hoy la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno nacional para adoptar medidas urgentes para la protección de la población civil, asegurando que están en inminente riesgo por la confrontación entre grupos disidentes de las distintas FARC. Blue Radio conoció el testimonio de una persona de la cual, por seguridad, no revelaremos su identidad. Por favor, dejen la vía libre, porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos culpa de la violencia que quieren reventar. Hay muchos niños como ancianos que estamos en unas circunstancias pasando necesidades, sufriendo por culpa de ellos. La Defensoría del Pueblo en un documento solicitó la activación inmediata de un corredor humanitario que permita la evacuación segura de quienes permanecen en esas zonas de alto riesgo. Además, lamentó que no se atendieran las alertas emitidas previas a esta situación. Carlos Andrés, gracias. Y ahora vámonos a Bucaramanga porque autoridades de esa ciudad están denunciando que las bandas criminales están reclutando a jóvenes de Barrancabermeja y venezolanos entre los 18 y los 22 años para convertirlos en sicarios y traficantes de estupefacientes. Javier Rodríguez. Una grave denuncia hizo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sobre el creciente reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales que operan en la ciudad, dedicadas al microtráfico, la extorsión y el sicariato. Según el mandatario, jóvenes entre los 18 y 22 años están siendo instrumentalizados por estructuras como el Tren de Aragua y la banda Los Búcaros, cuyos miembros fueron capturados esta semana en un operativo en el barrio Villas de Girardot. Están reclutando muchachos menores de Barranca
y de Venezuela para venir a delinquir. Es que estos chicos que traen vienen de zonas de conflicto. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos desde muy pequeños vienen siendo parte de estructuras criminales dentro de un negocio donde la plata la consiguen fácil. El alcalde de Bucaramanga cuestionó duramente la debilidad del sistema penal juvenil en Colombia, señalando que la falta de sanciones ejemplares está fomentando la impunidad. Y hasta 150 millones de pesos están ofreciendo las autoridades de recompensa para quienes brinden información que dé con los responsables del asesinato de Karim Zafair Calderón, que es el coordinador de fiscalías en Fusagasugá. Cristian Correa. Desde la alcaldía de Fusagasugá ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa y la gobernación de Cundinamarca está ofreciendo otros 100 millones de pesos de recompensa para quienes den información clave que logre dar con los responsables del asesinato del director de fiscalías de Fusagasugá ocurrido este martes 10 de junio. Jorge Reyes, el gobernador de Cundinamarca. Estos hechos ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y en verdad enlutan todo el sistema judicial y a nuestra comunidad fusagasugueña. Desde la gobernación de Cundinamarca ofrecemos una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que nos permita dar con la captura de los responsables. De momento, la única información que se conoce es que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial están trabajando para esclarecer quiénes serían los responsables de este asesinato. Y la Fiscalía y la Contraloría condenó fiscalmente a exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a 34 contratistas por sobrecostos y faltantes en la entrega de mercados durante la cuarentena por el COVID-19. Se perdieron más de 2.500 millones de pesos y se conoce entonces ahora la sanción. Marcela Peña. Mientras el país estaba sumido en una de las peores crisis económicas de su historia y la gente estaba confinada en su casa sin poder salir a trabajar, en la unidad de gestión del riesgo estaban haciendo su agosto con la entrega de mercados. Y es que, según este fallo de la Contraloría, la unidad de gestión del riesgo infló sin justificación los precios de compra de esos mercados, lo que no solo afectó al erario, sino también a la población, porque al haber destinado recursos adicionales se limitó la posibilidad de adquirir un mayor número de kits o mejorar la calidad de los mismos. El fallo de la Contraloría indica además que el problema no solamente fueron los sobrecostos, que sumaron más de 1.800 millones de pesos, sino que además los mercados llegaron con faltantes, especialmente en productos como leche, panela, chocolate y arroz. Menos gramos de los indicados en el empaque. Varios de los contratistas le dijeron a la Contraloría que todo esto se debía a las dificultades que teníamos en medio de la pandemia para poder conseguir productos y enviarlos a las distintas regiones del país. Sin embargo, dice el ente de control, aquí se vio afectado el erario. Ahora van a tener que responder el director de la Unidad de Gestión del Riesgo para la época, Eduardo José González Angulo, varios de los subdirectores de la entidad y 34 contratistas involucrados en estos hechos que tendrán que responder de su bolsillo por estos hechos. 8 minutos, 12 del día, 8 minutos. Desde Bruselas, la canciller Laura Sarabia anunció junto a la primera ministra de Estonia la apertura de negociaciones para un acuerdo de asociación y de cooperación entre los dos países. Habrá prioridad sobre temas clave como la transición energética, la seguridad y el multilateralismo. Caterina Ávila. Durante su visita a Bruselas, la canciller Laura Sarabia sostuvo reuniones clave con representantes de alto nivel de la Unión Europea, enfocándose en temas como la transición energética, la cooperación internacional y la paz. Se pactó iniciar negociaciones hacia un acuerdo de asociación y cooperación entre Colombia y la Unión Europea que permita profundizar el diálogo político y trabajar conjuntamente en áreas como cambio climático, seguridad y lucha contra el crimen organizado. También se discutieron los preparativos para la próxima cumbre CELAC-Unión Europea, que ambas partes consideran una oportunidad para fortalecer los lazos. Sarabia también se reunió con representantes del Parlamento Europeo, donde se abordaron temas de democracia, violencia y procesos electorales en Colombia. Durante este diálogo se insistió en la necesidad de unificar voces contra la violencia y avanzar en temas como migración, desarrollo sostenible y energías renovables. Además, se subrayó la importancia de seguir impulsando la implementación del acuerdo de paz, con énfasis en la participación de las comunidades históricamente excluidas
vidas. Otro eje de la agenda fue la cooperación en seguridad y crimen organizado, así como en migración. En encuentros con altos funcionarios de Europa, la canciller presentó los esfuerzos del país frente a desafíos como la trata de personas y el tráfico de drogas. Asimismo, sostuvo conversaciones sobre transición energética y digitalización junto al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Gracias, Catherine. Y la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a las EPS que están intervenidas a que negocien conjuntamente la adquisición de medicamentos para que puedan así reducir el precio y garantizar la entrega oportuna a los pacientes. Jessica Gutiérrez. La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a las 9 EPS intervenidas a realizar negociaciones conjuntas y directas con los agentes farmacéuticos para la adquisición de medicamentos. Y es que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Con esta autorización, las EPS podrán unirse para negociar mejores condiciones comerciales que les permitan obtener precios más favorables en la compra de medicamentos y mejorar los tiempos de entrega a los pacientes. Este proceso de negociación se dividirá en 3 etapas. La primera abordará medicamentos de alto costo, la segunda incluirá dispositivos médicos como pañales, desechables y alimentos de propósito médico especial, y la tercera se enfocará en medicamentos genéricos o de bajo costo con un volumen alto de consumo. Y es que aunque las EPS realizarán las negociaciones de manera conjunta, cada entidad firmará contratos individuales con los proveedores farmacéuticos. 12 del día, 11 minutos, y volvemos a nuestras regiones porque por segundo día consecutivo continúa el cierre de la Ruta del Sol en la vía entre San Alberto y La Mata por cuenta de protestas de cientos de campesinos que realizan en el sur del departamento de Cesar contra la Policía Nacional. Vanessa Saldarriaga. Son más de 24 horas las que completa afectada la Ruta del Sol a la altura de San Alberto, en la vía que comunica este municipio con La Mata en el sur del Cesar, por cuenta de la protesta que más de 100 campesinos están desarrollando en el sector de La Pola. Esto con el objetivo de llamar la atención de la Policía Nacional para solicitar el retiro del comandante de la estación de policía de Aguachica por cuenta de afectaciones que se estarían presentando en la seguridad de la zona. A su vez, también están reclamando que les entreguen tierras por el predio La Pola, en el cual completan más de 2 meses de ocupación irregular. Por lo pronto, las autoridades han dispuesto 2 cierres preventivos con el fin de evitar que los conductores lleguen al punto del bloqueo y sean objetos de hurto, vandalización o daños de vehículos. Así lo indicó la Policía Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar. La noticia internacional. En el mundo, al menos 74 personas murieron en las últimas horas por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. De ellos, 57 fallecieron cerca de un centro de reparto de comida de la Fundación Humanitaria para Gaza. Esta es una entidad privada que opera al margen de las Naciones Unidas y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos en Israel. Mientras, la justicia israelí está pendiente de decidir qué hace con los 8 activistas de la Flotilla de la Libertad que permanecen detenidos tras el abordaje del barco en el que viajaban el pasado fin de semana. Las autoridades de Israel emitieron una orden por la que prohíben la entrada al país durante 100 años a los 12 pasajeros del Madeleine. 4 de los activistas fueron deportados ayer mismo. De otra parte, un convoy que transporta a cientos de activistas llegó a Libia tras viajar desde Argelia y cruzar Túnez en dirección a la Franja de Gaza para desafiar el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria. El convoy está formado por al menos 1.500 personas y ya Israel advirtió a Egipto y a los organizadores que no los van a dejar entrar, y si insisten, las fuerzas de defensa de Israel tienen la orden de responder. La noticia deportiva. La noticia deportiva la da el ciclismo y llega desde Francia, pues se corrió la 4ª etapa de la Criterium del Dauphiné, la que ganó el belga Remco Evenepoel y es el nuevo líder de la carrera. El campeón del mundo de contrarreloj se impuso en esta crono individual de 17.5 kilómetros con un tiempo de 20 minutos y 50 segundos, superando a Jonas Vingegaard y a Matteo Jorgensen. El mejor colombiano fue Harold Tejada en la posición 16, a minuto y medio del ganador, quedando séptimo en la general, y Santiago Buitrago fue 19º, escalando a la misma posición de la clasificación. Mañana será una etapa de montaña con un puerto de 4ª categoría y 3 de tercera.